la tierra celebra tu nombre como ningún otro. En silencio escucho tu voz, dulce paz me inunda. Cada palabra es un faro, a tus pies mi alma sana. A tus pies, Jesús, siempre, todos los días sin cansancio. Tu amor me llena el alma, tu luz ilumina mi camino. A tus pies, Jesús, siempre. Las estrellas te canto, las aves te alaban también. Todo en la tierra celebra tu nombre como ningún otro. A tus pies, Jesús, siempre, todos los días sin cansancio. Tu amor me llena el alma, tu luz ilumina mi camino. Y así comenzamos nuestro devocional hoy día miércoles 7 de la mañana. Comienza el devocional A tus pies. Y hoy nuestro tema será: Dios les bendiga mucho en este día hermoso. Quiero felicitar a todas las hermosas mujeres en esta semana y mes de la mujer. Hoy deseo compartir un poco sobre algunas mujeres que fueron impactadas por la cruz de Jesús. Cuando decimos la cruz, estamos hablando de la vida completa de Jesús. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje es claro: la salvación de la humanidad por un Dios de amor. Desde Belén hasta el Calvario, el Nuevo Testamento nos habla de mujeres que fueron impactadas por el Mesías prometido. Dice la profecía en Isaías capítulo 7, verso 14: por eso, el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Y en Mateo capítulo 1 del verso 18 en adelante, dice la palabra: el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cierro la cita. Se cree que María era una adolescente cuando recibió la visita del ángel Gabriel. Esta hermosa mujer fue elegida por Dios para traer al mundo a su amado Hijo, Jesús, quien sería el Salvador del mundo. ¿Se imaginan el terror de María, siendo adolescente, recibir la visita de un mensajero celestial con un mensaje sin igual? Recordemos que estaba comprometida en casamiento con José, del linaje de David. ¿Qué diría su prometido y familia cuando ella le contara que estaba embarazada por medio del Espíritu Santo y que este niño sería el Mesías prometido en Isaías capítulo 7 y 9? Eso mismo, lo que usted piensa, que estaba alucinando. Dios escogió a María por su carácter, su sencillez,
su obediencia, su corazón sensible e integridad. Fue una mujer impactada por ese bebé que creció en su vientre, a quien tuvo el privilegio de alimentar, criar, enseñar, cuidar con amor y temblor, ya que fue grande la responsabilidad que Dios le dio a ella y a su esposo José. María reconoció que ese niño salió de su vientre, pero no le pertenecía. Era Dios mismo hecho carne. No fue estorbo para el ministerio de Jesús, todo lo contrario, fue su mayor seguidora y servidora. Lo vemos en Juan capítulo 2, en la boda de Canaán, y más luego en ese mismo capítulo vemos a Jesús visitando a su madre y hermanos. También en Lucas capítulo 8, verso 19, menciona a María, su madre y sus hermanos. Jesús no se olvida de su madre. En la cruz le encomienda su cuidado a Juan, su discípulo amado. María también es una de las que esperan la llegada del Consolador en el aposento alto. Fue fiel seguidora de su hijo, e impactó a otros con su vida. María sigue siendo hoy un ejemplo a seguir, no a venerar, sino a seguir, por su humildad, obediencia, sencillez e integridad hacia Dios. Otras mujeres que fueron impactadas por Jesús también fue María Magdalena. La Biblia nos habla acerca de esta mujer lo siguiente en Lucas capítulo 8. Aconteció, después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y las menciona María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. María de Magdala. Mateo 27:55 dice: estaban allí mirando desde lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y también la madre de los hijos de Zebedeo. En la sepultura de Jesús, también en Mateo 27:57 dice: al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad, que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande en la entrada del sepulcro y se fue allí. Allí estaban sentadas frente al sepulcro, nada más y nada menos que María Magdalena y la otra María. En Mateo 28:1 dice: después del sábado, al amanecer, el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. Y en Marcos 16:9 dice: cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. De acuerdo a la página holylandsite.com, Magdala era la ciudad más grande alrededor del mar de Galilea, así que Jesús predicaba aquí regularmente. Cuenta con una de las sinagogas mejor conservadas de Israel. Magdala fue la ciudad natal de María Magdalena, por eso se llama ella así, de quien Cristo expulsó a esos 7 demonios. María se convirtió en una devota seguidora de Jesús y fue la primera a la que Cristo se le apareció tras su resurrección. María probablemente era una viuda adinerada, ya que seguía a Cristo a todas partes y apoyaba económicamente el ministerio de Jesús. Se podría argumentar con fuerza que María fue una de las seguidoras más devotas y leales de Cristo. Y cierro la cita.
El fruto del impacto de Jesús en María fue su entrega total al ministerio de Jesús, su pasión y amor hacia Él. María no lo abandonó en el Calvario, como los demás 10 discípulos. No tuvo miedo tampoco de ir a la tumba. En Pentecostés también fue una de las fieles. La tercera mujer que fue impactada por Jesús fue la mujer junto al pozo de Jacob. La samaritana fue totalmente transformada por el testimonio de Jesús. Tuvo la dicha de ser la primera persona, aparte de sus discípulos, de revelarle su identidad. Fue la primera misionera en evangelizar a su pueblo, los samaritanos. Una vez Jesús le reveló su identidad a esta mujer, ella reconoció quién le hablaba, dejó atrás sus cántaros y corrió a darle las nuevas a sus vecinos. Dice la Biblia que por tal motivo Jesús estuvo unos cuantos días en Samaria. Eso lo puede leer en Juan capítulo 4. La mujer del flujo de sangre fue otra mujer impactada por Jesús. En Lucas capítulo 8 leemos: Jesús se puso en camino y multitudes se agolpaban sobre él. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Había gastado todo lo que tenía en médicos. Ella se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, respondió Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús. Vete en paz. La Biblia no vuelve a mencionarla, pero no hay por qué dudar que fue una fiel seguidora de Jesús al ser impactada por el Mesías. La compasión que Jesús mostró a esta mujer fue demasiado de grande. Un rabí no podía ser tocado por una mujer, y mucho menos si la misma se encontraba sangrando. Esto se consideraba algo inmundo de acuerdo con la ley de Moisés, y eso lo leemos en Levíticos capítulo 15, verso 25. Dice así: cuando una mujer tenga flujo continuo de sangre fuera de su periodo menstrual, o cuando se le prolonga el flujo, quedará impura todo el tiempo que le dure, como durante su periodo. No hay duda que ella siguió siendo fiel seguidora de Jesús. Por 12 años fue impura y alejada de toda la sociedad. La otra mujer que menciona la Biblia que fue impactada por Jesús fue la mujer pecadora que ungió a Jesús en Betania, y también Marta y María, las hermanas de Lázaro. Betania significa casa de frutos. Otros interpretan como casa de aflicción. En Betania vivían Lázaro, Marta y María, amigos de Jesús, y también Simón el leproso, en cuya casa Jesús fue ungido con perfume. También fue el lugar de la ascensión de Jesús al cielo. En Juan capítulo 12, verso 1 al 3 dice la palabra: 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. En Mateo 26, 6 al 13 dice: Jesús se encontraba en la aldea de Betania, en el hogar de Simón, el que había poseído lepra. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros,
pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. En Juan 11:1 dice así: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ese amor tan grande que mostró Jesús hacia esta familia, aún así él se dilató, no fue rápido. Pero la palabra del Señor dice que el Señor, cuando llegó, ya Lázaro había fallecido y llevaba 4 días de muerto. Y cuando él llegó, las hermanas, ¿verdad?, se postraron ante él y le pidieron, le preguntaron: ¿por qué te tardaste? ¿Por qué no llegaste a tiempo? Y el Señor tuvo compasión. El Señor amaba a Lázaro y las amaba a ellas, y le dolía en su corazón en lo que les estaba pasando. Y Jesús lloró, dice la palabra. Dice: Jesús lloró. Y esta historia nos muestra realmente el impacto que el Señor hace en estas mujeres, a tal grado que 2 de ellas sacrifican el salario de 1 año para comprar un perfume de nardo, el cual era sumamente costoso. Cada una postrándose, tanto la mujer que lo ungió en casa de Simón, el leproso, como María, la hermana de Lázaro, mostraron amor y agradecimiento, sin importar la crítica ni los protocolos de la época. Llorando, ungían los pies del Maestro con sus lágrimas y el perfume derramado sobre su cabeza, la cual sería pronto coronada con espinas. Este perfume prepararía su cuerpo para la sepultura, ya que no les daría tiempo para embalsamar el cuerpo de Jesús por el día en que fue crucificado. Y cuando llegaron a la tumba, ¡sorpresa!, Jesús ya no estaba allí, ya había resucitado. Ciertamente ese perfume fue con él hasta la cruz y al sepulcro. ¡Oh, gloria a Dios! Una última mujer que no podemos dejar, fue una mujer que llevaron los fariseos a Jesús para probarlo. Leemos en Juan 8: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarle. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer se la ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban teniendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel que de ustedes esté libre de pecado, tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron enfurecidos, retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Y nadie te condena? Nadie, Señor. Jesús dijo: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Amados, ¿quién ama así? Impactada por el perdón y el amor compasivo del Maestro, definitivamente esta mujer dejó su manera de vivir, siguiendo a Jesús el resto de su vida. Hoy le pregunto: ¿cómo ha impactado su vida el Mesías Redentor y Salvador? ¿Qué tenemos para ofrendarle, para darle como ofrenda de agradecimiento por su sacrificio en la cruz por nuestros pecados? Estas mujeres no se acobardaron, no huyeron, no se intimidaron por las leyes de los hombres. Jesús vino a traer libertad, eso dice Juan 8:32.
y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Imitemos la fe de estas mujeres. Que el testimonio de cada una sirva para que volvamos a la cruz, volvamos al Calvario, llevemos a sus pies una ofrenda de agradecimiento, un corazón arrepentido y derramemos un perfume de alabanza ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado Padre Santo, hoy damos gracias por Jesús, nuestro Salvador. Gracias por cada mujer que fue impactada por tu amado Hijo. Sus testimonios nos inspiran y ayudan a no perder la fe, a seguir confiando que tú eres compasivo, que nos amas y que aún nos perdonas. Sigues con tus brazos extendidos esperando al hijo o a la hija pródigo de vuelta a tu hogar. Oh, cuánto nos amas, Padre. Gracias, mil gracias. En el nombre de Jesús. Amén. No te olvides de compartir, suscribirte y darle a la campanita. Gracias por ser parte de este devocional a tus pies todos los días miércoles a las 7 de la mañana. Dios te bendiga.